Se está grabando. La sala ya está abierta. ¿Empezamos? Buenas tardes, soy Miguel Ruiz Cabañas, director de la iniciativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Tecnológico de Monterrey de México. Me da mucho gusto darle a todas y a todos ustedes la más cordial bienvenida a este panel de conversaciones de futuro sobre el ODS 17, alianzas para lograr los objetivos. Como ustedes saben, este panel de hoy es parte de todo un megaproyecto que ha impulsado en particular la Universidad Católica de Chile sobre los ODS y los efectos del COVID. Y este proyecto lo ha organizado con las universidades de Miami, la Universidad Austral, el TEC de Monterrey, la Universidad de los Andes, la Universidad San Francisco de Quito, la UTLAB y la Universidad de Costa Rica. Me da mucho gusto darles la bienvenida y sin más les paso la palabra a María José de la Fuente para que nos comente sobre este proyecto o este megaproyecto de conversaciones de futuro. Muchas gracias, Miguel. Bueno, bienvenidas a todas y todos a ya nuestra última conversación de este gran proyecto. Ya llevamos haciendo varias semanas ODS y con esta ya culmina. En esta sesión, la Universidad Anfitriona es el Tecnológico de Monterrey. Contarles un poquito de este proyecto. Este proyecto lo empezamos desde el Laboratorio de Innovación Social con la UC, el cual es un laboratorio que busca la generación de cambio sistémico, impulsando la co-construcción de un ecosistema de innovación y emprendimiento social, y a su vez catalizando iniciativas de innovación para la regeneración. Dentro de las líneas de proyectos que hemos ido llevando a cabo, desde el 2016 estamos con el proyecto de Innovación Social 2030, el cual busca incidir en las personas y organizaciones para acelerar su viaje en esta agenda. Y bajo esta ley es que nace Conversaciones de Futuro en colaboración con el Consorcio Hemisférico Universitario, que reúne a 14 universidades de Latinoamérica, el Caribe, Canadá y los Estados Unidos. Todo esto, o sea, este consorcio lo que busca es fomentar la colaboración en investigación, educación e innovación, con el fin de desarrollar soluciones innovadoras e impactantes para los desafíos de la región y el mundo. Entonces, como bien dijo Miguel, en colaboración con la Universidad de Miami, la Universidad Austral, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de los Andes Colombia, la Universidad de San Francisco de Quito, Universidad de las Américas Puebla y la Universidad de Costa Rica, es que ya hemos logrado desarrollar esta ya la última cuarta semana y última semana en torno a los ODS. En marzo estuvimos abordando todos los ODS asociados a personas, luego en mayo todos los ODS asociados a planeta, en agosto los ODS asociados a prosperidad, y ayer tuvimos la conversación asociada al ODS 16 y hoy terminamos con ODS 17. Y bueno, no les quito más tiempo, los dejo con nuestros excelentes panelistas, pero antes presentar a Miguel, quien hoy día nos va a dar unas palabras de bienvenida como Universidad Anfitriona representando al Tecnológico de Monterrey. El embajador Luis Ruiz Cabañas es actualmente profesor y director de la iniciativa ODS en el Tecnológico de Monterrey, así como co-coordinador de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia de Nueva York. Es embajador de carrera en el Servicio Exterior Mexicano y se ha desempeñado como coordinador de asesor del subsecretario para América, coordinador especial para asuntos especiales y director general para América del Norte. Bienvenido, Miguel, te cedo la palabra. Muchas gracias, María José. Para el TEC de Monterrey es un gusto, es un honor coordinar la mesa sobre el ODS 17 a la cual está dedicada este panel, y sobre todo es un gusto porque tenemos 4 espléndidas personalidades como panelistas. Tenemos una keynote speaker que será doña Adriana Lobo, y tenemos también de panelistas a Karina Blanco Ochoa, a Teddy Lutzieler y a Marcela Matus.
a quienes presentaré en su momento. Pero déjenme hacerles una reflexión sobre la actualidad del ODS 17, que se titula, como ustedes saben, Alianzas para lograr los objetivos. El tema aquí fundamental era cuando se negociaban los ODS, los países y las organizaciones decían, bueno, ¿y cómo vamos a lograr todos estos objetivos tan ambiciosos como acabar con el hambre, acabar con las enfermedades, educación de calidad para todos, igualdad de género, acceso al agua, etcétera? Y cuando estaba esa negociación, se decía, eso lo vamos a ver al final, en un ODS especial que va a replicar el ODS 8 de los entonces Objetivos de Desarrollo del Milenio. De esa manera se llegó a poner 7, 8 temas como temas fundamentales para lograr los objetivos. El primero era, como siempre ocurre en esos casos, finanzas. El segundo era tecnología. El tercero era creación de capacidades. El cuarto fue comercio. El quinto fue coherencia en las políticas macro, entendiendo por eso básicamente estabilidad económica mundial. Y el sexto, que es el que yo creo que nos estamos centrando hoy, es cuáles son las alianzas multiactor, alianzas entre todas las partes interesadas que se requieren para impulsar los objetivos. Muy importante ver que uno de los principales vacíos que tenemos, no solo en este tema de los ODS, sino en el tema en general de la cooperación internacional, por ejemplo, para hacerle frente al cambio climático o para evitar mayores pérdidas de biodiversidad, se centra en 3 temas especialmente: recursos, tecnologías y capacidades. Hace poco se celebró la COP26 en Glasgow y vimos que todavía no se ha cumplido la promesa de los países desarrollados de movilizar 100,000 millones de dólares a partir del año pasado anualmente para los países en desarrollo. También sabemos que hay muchas tecnologías disponibles, pero no se están transfiriendo, por lo menos con la velocidad que se requiere. Y también sabemos que muchos países han tenido problemas en la creación de capacidades. Todo esto, además, pues la verdad es que empeoró mucho con la pandemia. Por eso, el tema de hoy es centrarnos en cómo podemos reconstruirnos mejor, cómo ha sido afectada América Latina por todos estos, en estas dimensiones, y cómo la pandemia hay que decirlo como es, ha golpeado a nuestra región. Leía yo esta mañana que, según la FAO, el hambre ha aumentado casi en un 30% en nuestra región. No es poco, todo eso está ligado obviamente también a la salud y a otros objetivos de desarrollo. Para que nos ilustre sobre este tema, le voy a dar la palabra a nuestra keynote speaker, doña Adriana Lobo. Me voy a permitir leer su semblanza porque tenemos pues una keynote speaker de alta calidad. Adriana Lobo es directora ejecutiva del Instituto de Recursos Mundiales México, el WRI, desde su inauguración hace 15 años como el Centro de Transporte Sustentable Embark México. Esta organización ha promovido la implementación de soluciones técnicas que fomenten ciudades más sustentables. Desde 2016, el GRI trabaja también temas de energía, cambio climático y bosques. Bajo el liderazgo de Adriana, GRI México ha jugado un papel importante en el desarrollo de nuevas acciones, normas y políticas públicas de relevancia tanto local como nacional y regional, y ha liderado proyectos benéficos para el medio ambiente. Su trabajo se ha enfocado en el desarrollo de políticas para la sustentabilidad, proyectos de movilidad urbana, desarrollo urbano y medio ambiente, principalmente en México, Brasil, Panamá, Colombia, Perú, Venezuela y Chile. Por lo tanto, es un gran gusto darle la palabra a Adriana Lobo por 10 minutos para que nos introduzca este tema, cómo ha estado América Latina afectada por la pandemia y qué salidas hay hacia el año que entra. Tienes la palabra, Adriana Lobo.
Muchas gracias, Miguel. Gracias por la invitación al TEC, a la PUC de Chile. Es un gusto realmente estar con ustedes. Desafortunadamente para tomar, creo que tenemos una presentación. No sé, ¿quisieran que yo la ponga o tú, María Julia? De preferencia tú, Adriana, porque no la tengo en mis archivos ahorita. Ah, bueno. Entonces, Gracias. denme un segundito y ya la proyectamos. Un segundito nada más. A ver. Eso de usar más de un programa, luego se queda uno confundido, pero creo que ya está. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Ya la podemos ver, ya. Muy bien. Pues bueno, como estaba comentando Miguel, pues tenemos un reto que pudiera parecer a veces que es una exageración decirlo, pero sí, como humanidad estamos en el mayor reto colectivo que hemos tenido en toda nuestra historia, ¿no? Que es el reto realmente de invertir o detener el cambio climático. Y no hay manera de conseguir retos tan ambiciosos para la humanidad, sin duda, sin alianzas, ¿no? Cuando uno ve cosas como acabar el hambre, acabar la pobreza, que son vamos a decir, los objetivos duros, de repente pudiera parecer que hacer alianzas es algo secundario. Y sin embargo, la solución misma de los demás está tan ligada con la capacidad que tengamos los seres humanos de cooperar y de actuar en nuestro conjunto para la solución de los problemas. Hablando un poquito de la pandemia, pues la pandemia nos ha afectado de manera muy desigual, pero no solo la pandemia ha sido desigual, pero luego en una gran medida también el acceso a las vacunas. Y eso es un tema que ahora también en la COP se ha retomado mucho. El mundo cada vez se divide más entre las economías avanzadas, las economías emergentes y los países de bajos ingresos, en que pueden ver del lado izquierdo la gran diferencia entre las vacunas. Ese es julio de 2021, qué tanto ya había sido administrada en cada parte del mundo. Y vemos con mucha claridad que la situación de América Latina finalmente es razonable, en torno al 60, más o menos 100, 120 vacunas para cada 100,000 habitantes, pero ahí está, por ejemplo, la situación de África, que es realmente preocupante, ¿no? Con eso, aquí la gráfica de pobreza creo que nos tiene que preocupar muchísimo. Ahí está el nivel de personas pobres en el mundo en millones, cómo veníamos realmente teniendo una cierta efectividad en bajar del 2015 al 2019 más o menos 100 millones de pobres en el mundo, para desafortunadamente con la pandemia en 2020 regresar a niveles de 2015 y en 2021 todavía viendo en proyección una estabilización o inclusive una proyección de incremento en el nivel de pobreza, o sea, una profundización. Y esa es una realidad que afecta en general el mundo, pero de manera muy particular nos afectó en América Latina. El 18.5% de los contagios, pero el 30.3% de las muertes se dieron en nuestra región. Y eso es muy desafortunado y nos habla de un escenario de salud pública preocupante, ¿no? Y un escenario en que no solo es el grado de la atención, el grado de las comorbilidades que tenemos en América Latina y la necesidad de abordar políticas muchísimo más inclusivas de salud y en muchos otros temas, en alimentación, en calidad de vida. Hubo una caída del PIB regional de 6.8%
y un incremento del coeficiente Gini de 2.9%. Solo en nuestra región, más de 22 millones de personas regresaron a pobreza, y si ustedes ven la parte de la gráfica, verán que desafortunadamente de esos 14 millones en situación de pobreza extrema. Y ahí el tema del hambre, Miguel. Realmente sí regresamos a situaciones que no habíamos logrado controlar. Nuestra región es la más desigual del planeta y el COVID nos colocó en una situación todavía más compleja para eso. ¿Cómo podemos salir? Hay mucho, como comentó, de tecnología, cómo ha impactado el ODS 17. Uno, en las finanzas, en fortalecer la movilización de recursos internos a países en desarrollo. O sea, necesitamos movilizar recursos. Una de las debilidades de América Latina ha sido realmente la respuesta financiera al COVID. En términos tecnológicos, el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales, ¿no? En verdad, en muchos de los casos, no solo en América Latina, en el mundo, y vamos a ver el número un poco después, es las reacciones para buscar recuperarnos del COVID, en lugar de ser progresistas en términos ambientales, más bien vuelve a coinvertir en lo que dijimos que ya no queremos hacer, que son combustibles fósiles. O sea, la parte tecnológica, aunque hay disponibilidad, todavía hay bastante dificultad con la velocidad del despliegue. Y por eso mucho del recurso que entró, que busca ser un recurso de choque, un recurso que funcione más rápidamente, además de insuficiente, con un fuerte sesgo a tecnologías que no son limpias. Y otro aspecto súper importante para América Latina, el tema de la creación de capacidades. O sea, necesitamos, sin ninguna duda, tener planes para mejorar la capacidad de nuestra fuerza laboral. Básicamente, todos los países tenemos un espacio, o la gran mayoría de los países de América Latina, un espacio muy grande en ese sentido. Y el tema de las alianzas que han existido, y ahora vamos a hablar un poquito más de las climáticas. En mi opinión, la mayor alianza que tiene hoy en día la humanidad es el Pacto de París, que es una alianza que tiene este mega objetivo de cambiar la economía global. No hay manera de hacer eso sin un involucramiento tan profundo de sectores diferentes, de niveles gubernamentales, del sector público, del sector financiero, del sector privado completo. O sea, los individuos, o sea, sin grandes alianzas, ¿no? Tanto las muy formales como todas las que se van generando, no habría manera. Aún así hay una gran brecha de financiamiento. El 80% de los paquetes de estímulos de la recuperación del COVID-19 en países de la OCDE son actividades intensivas en carbono. Tenemos más o menos $2 billones de brecha de financiamiento para que los países en desarrollo respondan a la pandemia. En gran parte estas inversiones no están dadas, y donde están dadas, en verdad están promoviendo en gran parte industrias intensivas en carbono que van contrarias a nuestro compromiso global. Y por otro lado, diría, bueno, pero es que no podemos solos, necesitamos apoyo. Y aquí vemos que realmente tampoco los países desarrollados hasta el momento han logrado cumplir con la meta de los 100 mil millones de dólares, o 100 billion, 100 billones en la forma norteamericana, 100 mil millones, como decimos en México. La gran necesidad, estamos abajo, y ahora en la COP no se logra alcanzar todavía, pero se hace el compromiso muy claro de regresar y está revisando e ir incrementando este valor año con año. Esos números son fundamentales para algo que es muy importante, que es que la transición a una economía tiene que ser, o debe de ser, una transición justa, una transición en que existan oportunidades. No hay ecuación posible
en que transitemos a esa nueva economía y en que los países que son pobres no tengan un tratamiento de equidad, de mayor justicia, porque rompen la ecuación, o sea, la hacen viable a largo plazo, porque luego buscamos recuperar el tiempo, buscamos desarrollar las actividades económicas, de nuevo con un bajo cuidado a esa nueva economía o una baja integración de las nuevas tecnologías y no lograríamos el objetivo común que todos nosotros tenemos, ¿no? Hay algunos signos de progreso, particularmente en la parte climática. 799 ciudades se unieron a Race to Zero, a nuestra carrera hacia las emisiones cero, 35 regiones, 4.400 negocios, 220 inversionistas, 731 entidades educativas, 45 instituciones de salud, más o menos lo que hemos logrado hasta ahora en ese commitment, en ese compromiso de buscar de ceros, de carbono neutralidad, incluye hasta ahora 15% de la economía global, ¿no? Entonces, si vemos el espacio, el que todavía tenemos que actuar, es muy importante. Los compromisos. Tampoco hemos sido buenos en general en el mundo en cumplir los compromisos, y creo que eso es lo que viene ahora fundamentalmente, y algunos puntos que salieron de la COP que son fundamentales. Tenemos que tener el compromiso, tenemos que tener métodos de medición, de estimación y de seguimiento mucho más transparentes y mucho más efectivos, y garantizar que esas acciones estén implantadas. O sea, sí son alianzas complejísimas, obviamente, entre toda esta cantidad de actores en todo el globo, y sin embargo es absolutamente necesaria y son el vehículo que ha sido más efectivo hasta ahora, estas grandes alianzas, para tener avances y tener el accountability, ¿no?, que se necesita para poder avanzar. La sociedad civil organizada sigue siendo súper importante, empujando la ambición. En Glasgow se acordó duplicar el financiamiento climático a países en desarrollo para el 2025. Se reafirma el objetivo del Acuerdo de París. Se establece la necesidad de alcanzar las emisiones netas ceras a mediados del ciclo. Eso es mañana, señores. Ya estamos en 2021. Cuando se hablan de plazos de, por ejemplo, compromiso de vehículos limpios al 2030, estamos hablando de un cambio de cadena industrial realmente importante en un marco temporal de 9 años, ¿no? Es más, no 9, ya 8, porque ya estamos de cara al 2022. Mayor transparencia y ambición al 2022 se llama promover tecnologías y políticas que aceleren la transición, la reducción de la producción de carbono y subsidios ineficientes a los combustibles. Y creo que eso es un tema súper importante, que es decir, siempre se dice falta recursos, pero también hay que tener muy claro que hay recursos mal aplicados porque seguimos subsidiando combustibles sucios. Y una parte de cómo invertimos es invertir en lo que tenemos que invertir, e invertir de una manera mucho más distributiva. O sea, cómo se usan los recursos cuenta, y cuenta mucho. Y la nueva meta de financiamiento ahora para 2025, que tiene como piso los $100.000 millones anuales. Entonces, eso sería como la exposición, en que se busca realmente es un panorama de cómo estamos, cómo nos afectó el COVID y la gran necesidad que tenemos ahora de reaccionar, pero reaccionar combatiendo el cambio climático, pero con algunas metas de justicia mucho más amplia y con oportunidad realmente para todos. Muchas cosas van alineadas, ¿no? Por ejemplo, tener un buen rescate del suelo en tierras agrícolas es muy importante, porque si no la brecha de pobreza todavía aumentaría en el futuro. Entonces, cuidar mucho nuestros esquemas productivos realmente y ser mucho más resilientes, trabajar mucho en mitigación,
pero sin duda también en la adaptación es uno de los grandes retos que tenemos como parte también de prevenir el incremento de la pobreza en nuestros países. Muchas gracias. Gracias a ti, Adriana. Espléndida presentación, muy sintética, muy claro los puntos más importantes. Hay que aumentar los recursos financieros, esperamos que los países desarrollados cumplan, hay que aumentar las tecnologías o su transferencia a los quienes las necesitan y hay que mejorar capacidades. Sí nos golpeó la pandemia, pero la verdad es que también de Glasgow no se logró todo, pero como tú bien señalas, se lograron avances importantes que nos permiten construir más alianzas. Y de eso, de ese tema de construcción de alianzas y cómo están funcionando, tenemos a tres expertas y expertos muy notables. Marcela Matus, Teddy Lautieler y Karina Blanco Ochoa. Entonces, aquí la pregunta que un poco que yo quisiera que los tres panelistas nos comenten es, ¿cuáles son esas dimensiones o aspectos que más les preocupan respecto al ODS 17 en América Latina? ¿Y cuál es su experiencia en estos temas? Pero antes, permítanme presentar a cada uno de nuestros distinguidos panelistas. Marcela Matus es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador. Actualmente es coordinadora internacional de alianzas y oportunidades de la Red Internacional de Promotores ODS en El Salvador y directora de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 en la red Sororidad Pacto entre ellas. Posee experiencia en temas de liderazgo y participación de mujeres en política, creación de políticas públicas con enfoque de prevención de violencia contra la mujer y defensa de derechos humanos, además de transparencia y acceso a la información pública y transversalización de la Agenda 2030 en proyectos. Es fundadora del Movimiento Estudiantil de Relaciones Internacionales y creadora de diplomados en temas de género, democracia y Contraloría Social. Le doy la palabra hasta por 5 minutos, Marcela, para que nos comente sobre estos temas. Muchísimas gracias. Voy a empezar a presentar pantalla solamente para que podamos tener una idea, ¿verdad? Primero agradecerle a todos los organizadores, a todas las universidades por este espacio. La verdad es de que desde sociedad civil es algo que siempre hemos dicho, que este tipo de espacios de conversación, de exposición y visibilización acerca de la Agenda 2030 y en específico de las metas y objetivos de desarrollo sostenible es muy importante, porque sin la visibilización no podemos hacer un cambio. Primero, pues, hacer un poquito de comercial. La Red Internacional de Promotores ODS, estamos en todo el mundo, somos voluntarios que estamos promoviendo y visibilizando la Agenda 2030. Nosotros como promotores, específicamente como capítulos país, estamos en 19 países en todo Iberoamérica y legalmente estamos en alrededor de 6 países. ¿Por qué menciono la parte legal? Es algo que quisiera también responder en la parte de la pregunta. Somos alrededor de 9.500 promotores que ya estamos bajo esta red. Somos personas jóvenes, adultos mayores, niños, que la verdad lo que queremos es hacer un cambio en nuestro mundo y sabemos que con el desarrollo sostenible lo podemos lograr. La pregunta que se nos hacía es ¿qué ámbitos o en qué aspectos creemos como organización de sociedad civil tenemos esa limitante en Latinoamérica? Y la verdad es que esto lo podemos ver de esta forma. Esta relación gobierno, empresa privada, sociedad civil es uno de los mayores retos que tenemos. Los objetivos de desarrollo sostenible, en específico el ODS 17, está inmerso en todos. A mí siempre me ha gustado decir de que los objetivos no son individuales, sino que son un rompecabezas que hacen una imagen completa. Pero ¿esto qué quiere decir? Que sin las alianzas o los acuerdos no se puede lograr un objetivo común. Que ahora han habido en auge, sí, las alianzas público-privadas, por ejemplo.
pero estas alianzas públicas-privadas no toman todavía en cuenta el trabajo y el rol y el papel que tienen las organizaciones de sociedad civil, ya sea desde el aspecto local como las comunidades, grupos sectoriales, también las organizaciones sin fines de lucro o solamente los que son voluntariados. Sí, la juventud ahora ha tenido un papel importante también para la promoción de este tipo de espacios, pero aún así tenemos esa parte de cierre o de limitación con el aspecto privado o público. Público hablando de los gobiernos, ya sean gobiernos nacionales, gobiernos locales, es de que la mayoría, si no es que todas las organizaciones tienen una limitación a la hora de legalizarse en sus países. ¿Esto qué quiere decir? De que la mayoría de los del gobierno, de los gobiernos o de las empresas privadas, lo primero que hacen es pedir esa legalización de las organizaciones para poder hacer una actividad o para hacer un proyecto en pro de una comunidad. Una de las limitantes es de que esas organizaciones de sociedad civil que lastimosamente han ocupado un rol ahora no de apoyo, sino de que es el que ahora hace el trabajo del gobierno. En muchos de los países que estamos presentes, eso es lo que nos sucede, que nosotros ya no hacemos un rol de apoyo o de ayuda o de extra, sino de que nosotros hemos asumido el rol del gobierno. No tenemos el financiamiento que, como ustedes ya lo habían comentado, hace muchísima falta de parte de los países desarrollados hacia los países no desarrollados. Y aún queriendo trabajar de una forma libre o una forma sin financiamiento, se tiene la limitación de que las organizaciones de sociedad civil se han visto en muchos de nuestros países como invisibilizadas, sino es que criminalizadas, de que son aparatos de intereses externos. Como red internacional nos ha sucedido de que varias veces al ser red internacional no nos dan la oportunidad de hacer actividades en ciertos países porque representamos el interés de otros. Más bien decir que el interés es propio de cada uno de nuestros países y según lo que pues nosotros pues buscamos para hacer este importante cambio que queremos hacer, ¿verdad? Algo que a mí siempre me ha gustado, como les decía, es ver esa parte como un rompecabezas que hacemos una imagen completa de todo el mundo, porque mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, podemos cambiar el mundo. Y eso es lo que como organización de sociedad civil queremos hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Marcela. Vamos a darle ahora la palabra a Teddy Lucelier, quien es actualmente gerente de sustentabilidad de la Universidad de Miami. Comenzó en la universidad en el 2014 implementando el primer plan de acción de sostenibilidad integral de la universidad, luego de recibir una clasificación de plata a través del programa Sustainability Tracking and Assessment Rating System. Hoy la Universidad de Miami es una universidad Stars Gold. Su oficina se encarga de monitorear, rastrear, promover y publicitar iniciativas de sustentabilidad en todas las divisiones, escuelas y campus. Teddy se graduó magna cum laude en la Universidad Internacional de Florida con una maestría en estudios ambientales, política energética. También tiene un certificado LED, Green Associate y Project Management Professional. Trabajó durante 4 años como instructor de ciencias ambientales y política ambiental en la Universidad Internacional de Florida y fue el coordinador de alcance de un distribuidor de paneles solares con sede en Miami. Con mucho gusto le doy la palabra. Muchas gracias, Miguel. Gracias a todos por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí y tengo que disculparme porque a veces se me va a salir el inglés. Y eso de que yo no soy americano, soy francés, eso, a veces es un poco confuso. En la familia hay 3 idiomas, pero ese es el vínculo que tengo con el idioma español. Empecé antes de sostenibilidad, empecé con aprender el español en Francia
y entonces viví 2 años en Saltillo, Coahuila, en México. Tengo un vínculo muy especial con México. Y entonces empecé en la Universidad de Miami en el 2014. Le quisiera dar una presentación básica de lo que es la Universidad de Miami. Es una universidad privada fundada en el 1926, ubicada en la ciudad de Coral Gables, en el estado de la Florida. Eso no es Miami, actualmente Miami fue creado después de la universidad. El presidente Julio Frank empezó en sus funciones en el 2015. Antes de ingresar a la universidad, había sido decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y también fue ministro de Salud Pública en México durante la presidencia de Vicente Fox. Presidente Frank, desde el principio de su mandato ha querido dar a la universidad un ámbito global y transformarla en una institución hemisférica, aprovechando la posición geográfica muy especial de Miami. Todo el mundo la conoce como la puerta o el puente al continente latinoamericano, y de ahí esa gran iniciativa de Hemispheric University Consortium, de la cual somos parte. Como ya lo dije antes, empecé en la universidad en el 2014 como director de la Oficina de Desarrollo Sostenible. Al ingresar sabía que necesitábamos un marco inclusivo para promover sostenibilidad a través de la institución. Yo creo que mi papel en esta conversación es intentar enfocarme también sobre internamente cómo crear alianzas hasta dentro de una institución, de una gran corporación, es difícil. Y entonces, por ejemplo, la herramienta que nosotros llamamos STARS, Sustainability Tracking Assessment Rating System, que fue creada por una asociación de la cual somos miembros, como muchas universidades en Estados Unidos, que se llama the American Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education. Esta herramienta STARS de verdad que nos ayudó mucho a crear esas alianzas entre divisiones, departamentos, campuses que a veces funcionan de manera aislada también, como muchas sociedades en general. Aplicamos por primera vez en el 2016. Miguel nos dijo que en aquel tiempo recibimos el reconocimiento plata, silver, y entonces en el 2019 logramos oro. Son más que un reconocimiento internacional y también una posibilidad de compararse con nuestras otras instituciones nacionales e internacionales. Las aplicaciones nos ayudó a visualizar nuestros objetivos de una manera muy comprensiva, y también nos ayudó, como lo decía, a movilizar la colaboración de todos los departamentos de la universidad. Permitió, sin lugar a duda, poner el desarrollo sostenible en el centro de las conversaciones y de las estrategias de nuestra institución. Muchas prestigiosas instituciones del continente han aplicado este programa, entre las cuales nuestro anfitrión tecnológico de Monterrey. ¿Es todo, Teddy? ¿Terminó? Agradecemos muchísimo. Vamos a dar la palabra ahora a nuestra última experta panelista, a Karina Blanco, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey y maestra en Estudios para el Desarrollo por la London School of Economics and Political Science. Tiene amplia experiencia colaborando con los 3 ámbitos de gobierno, así como con actores globales tales como la GIZ, la OCDE y las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como oficial senior de incidencia política en el World Wildlife Fund y como profesora de la asignatura de Cooperación Internacional en el TEC de Monterrey. Tiene usted la palabra hasta por 5 minutos. Antes de darle la palabra, nada más les recuerdo a todos los asistentes a este panel
que nos manden sus preguntas. Mándenos sus preguntas para las panelistas. Las presentaciones, como ustedes pueden ver, son de altísima calidad y creo que nos podemos enriquecer mucho. Manden sus preguntas, sus comentarios a los panelistas. Tiene la palabra Karina Blanco. Muchísimas gracias, embajador. Saludo con muchísimo gusto a mis compañeras y compañeros panelistas y también reitero pues mis felicitaciones sinceras por la organización de este espacio. Creo que es verdaderamente enriquecedor sentarnos en la mesa para tener estas discusiones y reflexiones multidisciplinarias. Sin mayor preámbulo, voy a permitirme compartir la pantalla. Solo les pido un segundo porque tengo abiertas numerosas presentaciones de otros temas. Entonces, ahí viene la buena. Ok. Les pediría solo si me pudieran confirmar cuando la puedan ver. ¿La pueden ver ahora sí? Ya está ahí, Karina. Perfecto, muchas gracias, embajador. Pues efectivamente, la intervención que haré en esta primera ronda está abocada a abordar desde esta perspectiva integrada cuáles son los retos para una materialización efectiva del ODS 17 en América Latina. No obstante, antes de entrar en materia, pues señalar que haré mi intervención desde 3 cachuchas. Primero que nada, pues desde mi cachucha actual como oficial dentro del World Wildlife Fund, en donde trabajamos temas de incidencia política, pero sobre todo la intención es poder compartirles la experiencia que hemos podido acumular en el marco de otra trinchera del pasado, que es la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable en México, la GIZ, y por supuesto desde esta visión de la academia. Entonces, espero que podamos entretejer con las muy valiosas aportaciones que ya se han puesto sobre la mesa, pues un común denominador sobre cuáles son estos retos para lograr el ODS 17. Y como bien se decía ya en la introducción, el ODS 17 es sin duda un elemento catalizador para lograr la Agenda 2030. Es el ODS que más metas tiene 19 metas y abarca 5 áreas temáticas que ya han sido mencionadas, de las cuales me gustaría destacar sobre todo las cuestiones sistémicas, porque justamente las cuestiones sistémicas ponen de relieve el carácter integral que tiene la Agenda 2030. Es una apuesta por entender el desarrollo desde esta visión de indivisibilidad de los asuntos sociales, ambientales y económicos, y sobre todo a la luz de una serie de principios que de alguna manera destacan su carácter abocado a la defensa de los derechos humanos y sobre todo a la defensa de la justicia transgeneracional, ¿no? Creo que eso es uno de los primeros elementos relevantes a poner sobre la mesa. Asimismo, en el bloque de cuestiones sistémicas, la meta 17.14 puntualmente habla de promover la coherencia de las políticas públicas, lo cual desde mi punto de vista es la piedra angular o el fundamento sobre el cual descansa la Agenda 2030, porque mientras no exista una coherencia y un entendimiento, digamos, sinérgico y abocado a maximizar posibles cobeneficios entre los esfuerzos de diferentes sectores, difícilmente lograremos la consecución de la Agenda 2030 y del resto de las agendas globales. Por lo tanto, cierro esta primera idea trayendo a colación la relevancia del ODS 17 en, digamos, operacionalizar el principio de universalidad, que quiere decir que la agenda es de todas y todos, es una agenda que reconoce que no solo se trata del gobierno, ¿no? No es una agenda exclusiva de gobierno, sino que es una agenda que invita a sumar y articular los esfuerzos de la academia, de la iniciativa privada, de la sociedad civil y, por supuesto, de los diferentes ámbitos de gobierno en su conjunto. Y por otro lado, esto se ve reforzado a la luz del principio de responsabilidad compartida, ¿no? Es una agenda que es de todas y todos y que refleja las prioridades de la humanidad en su conjunto. Ahora bien, habiendo dicho lo anterior, creo que esta lámina hace mucho eco de lo que ya nos compartía nuestra ponente magistral, Adriana Lobo, porque justamente pues, los retos que se vislumbran con mayor prominencia desde mi punto de vista en el contexto de América Latina, se resumen a las desigualdades tan lacerantes que se han exacerbado en el contexto de la pandemia entre el norte global y el sur global. Como buena internacionalista me parecía importante traer a la mesa esta reflexión en dos sentidos. Primero que nada, el acceso inequitativo a las vacunas está generando una brecha epidemiológica. Esto quiere decir que las brechas socioeconómicas que ya existían ahora se ven agravadas por una dimensión adicional que tiene que ver con el acceso tan limitado a asegurar la vida como tal, ¿no? Según datos de Naciones Unidas, en América Latina y el Caribe, solo el 15% de la población en esta región
ha completado los esquemas de vacunación, mientras que existen algunos países como Honduras y Haití, en donde únicamente el 1% de la población ha tenido acceso a esquemas de vacunas. Esto nos señala que no solo existen desigualdades estructurales entre el norte y el sur, pero y que inclusive en el sur global del mundo, particularmente en la región de América Latina, como bien ya lo decía Adriana, pues una vez más vemos cómo estas desigualdades, cómo lo que el coeficiente de Gini nos señala, se traduce en algo tan sencillo como es poder proteger la vida a través del acceso a una vacuna. Ahora bien, visto desde la perspectiva, no quiero decir ambiental, porque sabemos que el cambio climático va más allá de cuestiones ambientales, pero sí, sin duda, desde esta mirada integral que plantea la Agenda 2030, también vemos cómo entre el norte y el sur, y en la misma lógica horizontal entre países del sur, en la región de América Latina, los impactos que generan los fenómenos hidrometeorológicos, como lo son los huracanes, el aumento del nivel del mar, sequías, ciclones, etcétera, afectan de manera desigual a la población del mundo. Y esto ha traído como consecuencia un aumento en las brechas y en las asimetrías entre países, por un lado, en esta lógica norte-sur, pero también dentro de los países, entre grupos poblacionales, afectando de manera desproporcionada a los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, en este contexto, ya lo decía bien el embajador, ¿no? A la luz de los hallazgos y los compromisos que se han llegado en el marco de la COP26 en Glasgow, el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, así como el principio de reparación del daño, cobran especial relevancia porque estamos atestiguando que desde la óptica de los estragos socioeconómicos que ha generado el COVID, como ante la presión que estamos viendo entre los desequilibrios en el medio ambiente, el cambio de uso del suelo, la degradación del hábitat, entre muchas otras cuestiones, vemos cómo millones de personas están ante un riesgo inminente de quedarse atrás, por lo cual hablar del ODS 17 hoy en día resulta una cuestión predeterminante, no solo para salvaguardar los recursos, ¿no? Y el bienestar de las personas de las presentes generaciones, sino el bienestar y el acceso en igualdad de condiciones de las futuras generaciones. De ahí la relevancia de impulsar estos esquemas de coordinación intersectorial y las alianzas multiactor que nos permitan sumar esfuerzos para entonces hacer que la coherencia de las políticas públicas se vuelva una realidad, pero se vuelva una realidad en la lógica de la construcción de andamiajes institucionales que permitan y catalicen esfuerzos conjuntos. Con esto cerraría mi primera intervención y agradezco mucho la oportunidad de poder compartir con ustedes estas ideas. Muchas gracias, Karina. Pues creo que hemos escuchado espléndidas intervenciones y han quedado planteados, por una parte, los efectos que ha tenido la pandemia sobre el mundo y sobre nuestra región, y también los efectos que ha tenido pues la falta de una respuesta global unificadora, seguramente, entre otras, por la falta de alianzas o alianzas suficientemente efectivas. Pero también hemos oído lo que está haciendo organizaciones de la sociedad civil, que como bien dice Marcela, lamentablemente en nuestra región, pues a veces parece que hay intentos de invisibilizarlas y digamos, no solo no apoyarlas, sino reducir su trabajo al mínimo, lo cual es una enorme pena. Pero para eso también, además de las organizaciones de la sociedad civil, estamos las universidades. Y yo creo que lo que nos platicó Teddy de lo que están haciendo en la Universidad de Miami, cómo lo están multiplicando y replicando ese trabajo, pues es muy importante. Igual que los temas que nos plantea Karina, de cómo es ya no solo una brecha, la brecha ambiental se está ampliando, es una brecha epidemiológica, donde cada vez más pues algunas zonas y países están quedando rezagados. Yo quisiera continuar con las preguntas para nuestros distinguidos panelistas y un poco, yo quisiera, les pido a los cuatro, ¿sí?, que retomen lo que han escuchado de las intervenciones de sus colegas en el panel y nos comenten un poco cómo podemos, digamos, cuáles son en definitiva las prioridades para que los países de América Latina se asienten más y mejor las alianzas a las que nos invita el ODS 17. Le doy la palabra a Adriana Lobo por 3 minutos
un poco qué es lo que está faltando para tener avances concretos. Adelante, Adriana. Miguel, creo que de los primeros temas en las alianzas, y creo que las alianzas que funcionan son las que tienen objetivos claros, mecanismos de gobernanza y transparencia, ¿no? Si no, acabamos con una cantidad de instrumentos que son buena voluntad, buenas intenciones, pero con poco grado de implantación. Y en el momento que estamos de absoluta prisa, de absoluta emergencia, tendríamos que empezar a tener mucho mejor claridad de cuáles son los parámetros, para dónde vamos, qué hacemos en común. Derivado de París hay una cantidad de alianzas. Está la Alianza por los Océanos y está la Alianza para que públicos privados desarrollen soluciones tecnológicas. Entonces, en cada una de ellas es dónde está el potencial de escalamiento. Creo que de los temas absolutamente fundamentales y que no hemos logrado es tenemos buenos pilotos de muchos temas y sin embargo el tema de la escala nos va a venir con mejor estructuración de proyectos, mayor claridad, pero sin duda destrabando el financiamiento. Uno de los puntos que creo que pudiera ser muy importante es destrabar el financiamiento a niveles subnacionales. Es muy complejo, pero territorialmente mucho de lo que tenemos que hacer de cambio en nuestras ciudades, de cambio en los sectores de transporte o en cambios de usos del suelo, de maneras de llevar inclusive pues, la actividad agrícola, la actividad pecuaria, tiene mucho que ver con la actuación local y el flujo de recursos todavía es escaso, intermitente y poco claro. Entonces creo que hay espacios para tener alianzas, para buscar realmente acotar cada vez más los mecanismos de financiamiento y de gobernanza para que la escala se pudiera alcanzar mucho más rápidamente. Muchas gracias, Adriana, por traer a esta mesa el tema de los niveles subnacionales y cómo la efectividad de las alianzas puede ser a veces mucho mayor, no solo, digamos, la alianza internacional o las alianzas a nivel nacional, pero a nivel local, donde realmente se esperan hacer los cambios. Voy a invertir el orden. Ahora le voy a preguntar a Karina Blanco. Karina, pues para que tenemos el gusto de conocerla, pues es una súper experta en la implementación de la Agenda 2030 en un solo país y diría yo, en no solo eso, en una sola región, en un estado. ¿Cómo se hacen estas alianzas a nivel local, estatal? Karina, tú que trabajaste en la elaboración de informes a nivel estatal y municipal de México. ¿Qué más se puede hacer para avanzar en estas alianzas locales que Adriana ha señalado muy bien? Muchas gracias, embajador. Me parece súper pertinente también que hablemos de los actores locales, empezando por señalar que las atribuciones que constitucionalmente le competen a cada ámbito de gobierno están estrechamente vinculadas con algunas de las metas de los ODS, ¿no? Hay una correlación directa entre lo que le toca hacer a la federación, a las entidades federativas y a los municipios, y en consecuencia es fundamental que exista este proceso de llamada localización. Además, los gobiernos subnacionales pues son los actores que están en la primera línea de batalla y que tienen la proximidad, ¿no? Con los retos al desarrollo y que saben dónde está el bache y quién es la señora que vende las quesadillas, ¿no? Hay en realidad un conocimiento de la ciudad y de cómo se vive. Habiendo dicho eso, compartirles que en el caso de México, desde la Secretaría Técnica del Consejo Nacional para la Agenda 2030, la cual era liderada por la Oficina de la Presidencia de la República hasta finales del 2020, y sujeto también de cooperación estrecha con la cooperación alemana, entre otras agencias como lo es el PNUD, impulsamos una estrategia justamente para localizar en las 32 entidades federativas del país la Agenda 2030 en términos institucionales, pero también a impulsar la transversalización de este enfoque en el marco de sus políticas públicas, ¿no? A lo largo del ciclo de la política pública. Lo que resulta interesante de este ejercicio es que una de las características o los exhortos que se planteaban desde el Consejo Nacional era los consejos que se vayan a crear a nivel estatal, por
principio, deben ser de composición multiactor. ¿Por qué? Porque es una agenda, nuevamente, ¿no? que requiere de la suma de esfuerzos y que requiere de la articulación de diversos actores para poder materializar efectivamente esos objetivos y esas metas. Y por otro lado, porque ya lo decíamos, es una agenda que se fundamenta en este principio de corresponsabilidad. Y en ese sentido, se han creado en las 32 entidades federativas y en algunos municipios de la federación, que es muy interesante ver cómo ha ido permeando en cascada en los ámbitos de gobierno, se han creado estos consejos estatales para la Agenda 2030, cuya composición responde a modelos distintos con base en las prioridades, en las capacidades y digamos, al diseño institucional que se les quiera dar, pero el exhorto fundamental era: aseguremos que no solo tengan una silla, actores de la academia, de la sociedad civil, de la iniciativa privada, sino que tengan derecho a voz y voto, porque entonces estamos hablando de las posibilidades de co-crear y co-diseñar hojas de ruta que tengan apropiación, que tengan ownership. Particularmente destacábamos también la importancia de que los gobiernos nacionales formen parte institucional y no sobre una base ad hoc en el marco del Consejo Nacional para la Agenda 2030, pero eso es una tarea pendiente sobre la cual podremos platicar más adelante. Gracias, Karina. Doña Marcela, ¿cómo ve usted la sociedad civil en la implementación de la Agenda 2030? ¿Qué tantas alianzas pueden hacerse desde la sociedad civil para trabajar con, por ejemplo, el sector privado o los gobiernos locales o otros actores? O sea, ¿cuál es su experiencia? ¿Se puede? ¿Hay un ambiente propicio o se debería de hacer algo, digamos, legislación a nivel nacional para fomentar estas alianzas lideradas por la sociedad civil? Muchas gracias, embajador. La verdad es que desde mi experiencia y lo que hemos podido hacer como red internacional en los diferentes países en donde estamos representando, es variado. La verdad es de que hay países en donde tenemos de la mano a los gobiernos nacionales, gobiernos locales, que ellos nos buscan a nosotros para poder hacer proyectos. Hay otros países en donde es más que todo entre las mismas organizaciones de sociedad civil que se pueden realizar esas alianzas para poder hacer mayor cantidad de proyectos. A veces es la misma empresa privada que por la responsabilidad social empresarial quieren hacer proyectos en pro de los objetivos de desarrollo sostenible y pues buscan a la sociedad civil para poder tener esa doble apoyo. Creería yo de que en los países en donde no tenemos cabida con los gobiernos, ya sea nacionales o locales, sería la parte de implementar leyes para tener esas asociaciones, esos acuerdos, en este caso, pues esas alianzas directas entre la sociedad civil y el gobierno, porque es muy importante. En algunos países, como les comentaba, la sociedad civil se ha convertido en el actor actual en que hace el trabajo del gobierno con los proyectos que se implementan. La cooperación internacional ha venido a sustituir el accionar gubernamental en realidad. Y mucha de la sociedad civil depende de la cooperación internacional. Entonces, para dar como qué rol ocupa la sociedad civil, creo que es el más flexible de todos. Las organizaciones de sociedad civil se pueden... son como camaleones, dependiendo de con quién hace la alianza, podemos hacer un gran cambio y podemos hacer un proyecto dependiendo de cómo pues lo vayamos trabajando. Nosotros tenemos alianzas con universidades en Colombia, tenemos universidades de acá en El Salvador, yo soy de El Salvador, entonces puedo hablar un poquito de acá, en El Salvador, Costa Rica, Panamá. Con Panamá tenemos una organización, tenemos un acercamiento directo con el gobierno, entonces es dependiendo de dónde estemos, así es como nosotros podemos moldearnos a la situación, a los requerimientos, a las necesidades que vemos en cada uno de los países, porque no todos necesitan lo mismo, no todas las comunidades en un mismo sector, en una misma región, necesitan lo mismo. Entonces ese creo que es el rol de la sociedad civil, ese ente moldeable para poder lograr un cambio, un objetivo. Muchas gracias, Marcela. Ahora le paso una pregunta similar a Teddy. ¿Cómo ves tú la importancia de estas alianzas, sector público, sector privado,
organizaciones de la sociedad civil y academia. A nosotros los académicos nos gusta pensar que pues, somos parte de la ecuación y que no nada más existe el gobierno, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ¿qué piensas tú, Dedi? O sea, ¿cuál es el papel, qué importancia tienen estas alianzas y el papel de la academia? ¿Cómo lo ves? Quisiera volver al microcosmo, que es una comunidad, una región. Entonces voy a hablar de lo que yo conozco, que es el Miami-Dade County, el condado de Miami-Dade, donde nosotros estamos ubicados. Que es una pequeña parte de Latinoamérica en Estados Unidos, de cierta forma. Y lo que yo siento es que la Universidad de Miami, las universidades en general, tienen una misión muy especial. Voy a intentar darle algunos ejemplos de ese tipo de alianza que por lo menos la Universidad de Miami intentó fomentar a lo largo de los años. Pero volviendo a esa idea de la dificultad de crear alianzas, pues yo sé que mucha gente vieron el producto de la cumbre de Glasgow, el COP26, como decepcionado por los pocos resultados que salieron de ahí. Pero estamos hablando de más de 170 países sentados para intentar encontrar un acuerdo. Y yo creo que las cosas que se han hecho en París en el 2015 y de cierta forma los acuerdos que se han logrado en diciembre, las semanas pasadas, es una hazaña en sí. Y lo puedo confirmar porque el microcosmo, que es una universidad o una compañía, una corporación, funciona un poquito de la misma forma. Es decir, el problema de convencer a los demás de compartir, por ejemplo, que cada uno tiene su presupuesto y no quiere compartir, porque, bueno, si me quita el presupuesto, ¿quién me va? Son las discusiones fundamentales que están ocurriendo también a nivel internacional en estas cumbres. Nadie quiere dejar, los países ricos no quieren dejar un poquito más, y entonces hay esa tensión, esos conflictos, echando la culpa siempre a los demás, pero todo el mundo ve su propio interés. Ese es el problema, que para este tema hay que superar todo eso. Y yo encontré el mismo problema en una universidad, en el sentido de que había que convencer, y con la ayuda del leadership del presidente Frank y su equipo, logramos poner esto encima de cada división, de cada departamento. Nada más para aclarar, yo creo que eso de crear alianza en sí, que sea internacionales, locales o microcósmicas como la de una universidad, es difícil, pero hay algo muy importante en eso. Un ejemplo de lo que logramos hacer a nivel local es, por ejemplo, bueno, primero hay que ubicar un Miami. Miami en Estados Unidos y en el mundo es una de las ciudades más a riesgo con lo que es la subida de los niveles del mar. Lo llaman Ground Zero for Sea Level Rise, con razón, todo está a nivel del mar. Hay mucha amenaza por el cambio climático, y entonces las autoridades locales, de hecho, no importando el partido político, todo el mundo está de acuerdo, están intentando prepararse para un mundo con más agua, más eventos extremos y tratar de reducir al mismo tiempo, reducir la huella de carbono. Y en este sentido, la Universidad de Miami está considerada como uno de los mayores actores del diálogo social, porque estamos al cruce entre la sociedad civil, muchos de las organizaciones de logro, NGOs, de las organizaciones civiles y de las empresas, tienen vínculos con nosotros. Muchos de los leadership de esas organizaciones son de alumni de la universidad. Y
no solo la universidad aporta con su conocimiento científico, con investigadores, eso se vuelve como que la referencia para todo lo que es decisiones científicas que el gobierno local va a tener que tomar, pero también colabora en proyectos concretos de adaptación al cambio climático, por ejemplo, la repoblación de nuevos arrecifes de coral en la costa, que van a ser resistentes a mayores temperaturas y que actúan como barrera contra eventos atmosféricos extremos, huracanes. Eso es un ejemplo, pero para conseguir un proyecto, y todo el mundo aquí yo creo que puede confirmarlo, para conseguir la alianza para poder tener éxito con esos proyectos, toma tiempo, toma paciencia y convicción. Muchas gracias, Teddy. Vuelvo con Adriana Lobo. En tu experiencia, ¿cuáles son las claves y métodos para consolidar alianzas que funcionen? Alianzas que funcionen. Yo en lo personal veo a América Latina pues francamente hay que decirlo, muy dividida en este momento, entre países que, o sea, tienen algunas preferencias políticas, otras. No veo una gran unión en América Latina, pero ¿crees tú que es posible lograr una alianza de América Latina en este momento para el desarrollo sostenible, para digamos, darle el jalón post pandemia? ¿Cuál sería tu punto de vista y cómo se podría, si es que se puede construir una alianza de esa naturaleza, Adriana? ¿Tú qué piensas? Bueno, lo primero, y un poco retomando a Teddy, hay un dicho que dice que si quieres ir rápido puedes ir solo, pero si quieres ir lejos tienes que ir juntos, ¿no? Entonces creo que ese es exactamente el tema de las alianzas, ¿no? Si queremos avanzar y avanzar de manera estable, las alianzas son fundamentales, son realmente parte de cómo tomamos acuerdo, avanzamos, medimos, o sea, creo que probablemente eso, la claridad del objetivo me parece fundamental, ¿no? Cuando los objetivos no son absolutamente claros y no son medibles, pues empieza el tema de la no resolución. El segundo es tener muy claro dónde está lo que nos alienta en común, porque es lo que dijo Teddy, si todos queremos... yo creo que nadie diría que no queremos avanzar en la agenda de la pobreza o en la agenda climática, pero a la hora que me toca a mí perder, entonces ya está, o a mí colocar algo que no me es favorable. En cualquier cambio hay ganancias y pérdidas, ¿no? Y entonces tener tanto claridad como también mecanismos de compensación, que es lo que ahora también se viene viendo con esa inversión exactamente en adaptación, en que se pueda pagar los daños del clima y que por lo tanto se redistribuya el costo que tiene cada una de esas cosas. Entonces, ese tipo de acuerdos es tardado, es complejo, pero es posible. ¿Cómo lo veo en América Latina? Veo a América Latina en un momento político complejo y con pocas alianzas entre los países de América Latina. O sea, hay una tendencia en muchos países a una cierta polarización política, tanto para la izquierda como para la derecha, pero como dependiendo del país, pero más de izquierda que derecha, pero también Brasil, por ejemplo, está en una derecha también compleja, pero siempre bastante radicales y poco... más populistas que centradas en objetivos. Y eso creo que sí nos ocasiona una barrera compleja de avance común, ¿no? Una tendencia más nacionalista también. Entonces, ¿cómo reconstruimos ese diálogo de América Latina? Creo que es fundamental, creo que es importante. Pienso que hay pocas regiones del mundo que tienen unidad tan alta, tanto idiomática como cultural, y por lo tanto pocas veces hay tanto potencial de trabajar juntos. Y sin embargo, sí hemos realizado mucho menos de lo deseable, creo, en mi opinión. Pienso que los espacios académicos y de ONGs nos pueden dar muy buen y muy importante primer espacio de colaboración, ya que los espacios gubernamentales han estado tan limitados, Miguel.
Muchas gracias, Adriana. Sí, yo coincido contigo. O sea, no es el mejor momento para América Latina para trabajar en conjunto. Pero eso a nivel de gobiernos, pero no a nivel de ONGs y a nivel de universidades y a nivel, digamos, otros niveles, incluso gobiernos subnacionales. Quizá por ahí deberíamos de tratar de impulsar la asociación de gobiernos subnacionales simplemente para el intercambio de experiencias. Ya sería un enorme cambio. Y bueno, sí, también como decía Teddy, todos estamos de acuerdo, pero tenemos ciertas dudas cuando ya nos cuesta. Algo nos cuesta, entonces ya tenemos ciertas dudas. Pero bueno, hay que avanzar y hay muchas cosas que se pueden hacer. Karina, tú fuiste una de las impulsoras de llevar el tema de la Agenda 2030 y los ODS aquí en México al Congreso, concretamente a la Cámara de Diputados y después al Senado. Se presentó una estrategia legislativa para la atención de la Cámara de Diputados. Debo decir que una muy buena noticia de la semana pasada es que ya se retomó el grupo de trabajo de la Cámara de Diputados precisamente para ver qué cosas se pueden avanzar, en qué hay consensos en un ambiente que también tiene cierta polarización. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo viste tú? O sea, ¿qué tan importante es el papel de los congresos? Yo creo que todos los que estamos aquí lo coincidimos, pero quisiera que para nuestra audiencia nos dijeras, ¿cómo ves esa experiencia? ¿Cómo se puede involucrar más a los parlamentos de nuestros países? Claro que sí, embajador. Muchas gracias por esta pregunta. Sin duda, un tema que personalmente me apasiona y sobre el cual me encantará poder compartir algunas reflexiones generales. Pues empezar por compartir que llegar al Congreso de la Unión respondía precisamente a este esfuerzo por permear en otros sectores, ¿no? No solo en la lógica vertical, en términos de transversalizarlo e institucionalizar esta agenda en el ámbito subnacional, sino en esta lógica horizontal, cómo podíamos también hacer partícipe, por ejemplo, al Congreso de la Unión y, como bien dice, concretamente a la Cámara de Diputados. Y en ese sentido nos parecía que en el marco de este grupo de Agenda 2030, que ya era un primer esfuerzo, digamos, por institucionalizarla, diseñamos conjuntamente, y esto lo pongo ahora sí que en negritas, subrayado, en alianza, por supuesto, con el embajador, con María Julia, con otros actores de la sociedad civil, con actores también del Poder Ejecutivo, una estrategia legislativa para la Agenda 2030, cuyo objetivo justamente era identificar cómo estaba el marco normativo federal a la luz de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y planteando recomendaciones muy concretas para orientar el quehacer de las y los legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, en aterrizar esta agenda no solo en los marcos normativos, pero también en la atribución presupuestaria. Y de manera más relevante señalar que se trata de una estrategia que es de carácter prospectivo. Es decir, no solo se diseñó pensando en la legislatura en turno, que ya concluyó, sino también ser una hoja de ruta para las legislaturas subsecuentes. Y a raíz del éxito de este primer ejercicio, que reitero, fue un ejercicio multiactor, fue un ejercicio de coordinación en el que yo veía más al embajador y a María Julia que a mi propio equipo, día y noche, pero fue un antecedente muy importante porque entonces abrió la puerta a que pudiéramos crecer o catalizar este esfuerzo a nivel regional. Y esto se hizo en el marco del foro de presidentas y presidentes de los congresos en Centroamérica de la Cuenca del Caribe, México. Se llama FOPREL, y entonces diseñamos una segunda estrategia legislativa para impulsar una recuperación sostenible desde las atribuciones que le competen a los parlamentos y sobre todo a la luz de estos retos compartidos que ya hemos identificado en esta mesa de discusión. Solo cierro mencionando lo relevante que es reiterar ese exhorto en toda la región de América Latina a empezar a legislar con un enfoque de Agenda 2030, que en términos concretos quiere decir romper con esa idea de diseñar, reformar o derogar las leyes desde una mirada unisectorial o digamos, en concepción más básica. Es fundamental que se haga desde una visión de integralidad y para ello la Agenda 2030 es la mejor aproximación o instrumento que existe para empezar a pensar las políticas públicas y los marcos normativos desde esta mirada mucho más holística y multidimensional. Ahí cierro. Gracias, Karina. Sí, en efecto, fueron experiencias y son experiencias vivas porque yo creo que se puede hacer todavía mucho en el Congreso de México. Marcela, dígame usted, yo
creo que nos están escuchando muchas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, dígame, desde su experiencia, ¿cuáles son las condiciones fundamentales para una acción desde la sociedad civil exitosa para hacer alianzas con el gobierno, con el sector privado, con las universidades? O sea, ¿cuáles son en su experiencia las cosas que sirven y aquellas que no hay que hacer? Como se dice en inglés, los do's y los don'ts, ¿no? Porque creo que es muy importante su experiencia. Usted fue muy clara diciendo, pues hay veces que se pretende invisibilizar nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo ha superado esos retos? ¿Qué consejos le daría a los que nos escuchan sobre qué es lo que hay que hacer para ser exitoso en la promoción de alianzas con multiactor? Muchísimas gracias, embajador. A mí se me quedó muy en mente lo que dijo Teddy y Adriana sobre más que todo el dicho de si querés llegar lejos, en realidad tenés que hacerlo con varias personas. Y es algo que como organización de sociedad civil es algo muy importante. Creo que lo primero es querer hacer algo, porque dar el primer paso no solamente de educarse en un tema, en cualquiera de los temas. Yo les digo yo he estado dando ponencias estos días en una escuela de niñas, para niñas líderes que quieren ser líderes de los promotores ODS. Son niñas entre 9 a 12, 13 años, que uno dice, ¿qué van a estar haciendo estas niñas a esa edad? Pero ese creo que es el primer paso, esa curiosidad de ellas querer aprender algo nuevo, querer aprender sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y yo les digo de que tienen que hacerlo desde lo que más les guste. Las organizaciones de sociedad civil, eso es lo bonito, que somos diversas, tenemos muchos ámbitos y es algo que con los objetivos de desarrollo sostenible también los tenemos, que son diversos, de bastantes ámbitos, de bastantes temas que nos pueden interesar. Entonces yo creo que lo primero es eso, saber qué es lo que queremos hacer, hacer un plan de hasta dónde queremos llegar, qué es lo que queremos lograr, en qué ámbito queremos estar como organización. Luego, hacer un mapeo de actores. Eso es algo muy importante. A mí también se me sale un poquito lo internacionalista y la parte de proyectos que se ve en la carrera y es eso, un mapeo de actores, porque uno tiene que saber a dónde está parado, cuál es su entorno. Y al saber ese entorno es como nosotros podemos buscar esas alianzas tan importantes. Otra cosa es la perseverancia y la paciencia. Más que todo, si uno hace actividades o que quiere hacer algún proyecto o quiere entablar una alianza con un gobierno local, ya sea municipal o regional, por ejemplo, si son por provincias o por departamentos, mucho más si es nacional. Entonces, creo que la perseverancia y la paciencia es algo que como organizaciones tenemos que tener siempre. Y algo que no se debe de hacer como organización es rendirse. Creo que eso es, yo siempre les he dicho de que lo peor que te pueden decir es que no. Lo demás es ganancia. Y si te dicen que no, no significa que hasta ahí llega lo que tú querías hacer. Es, bueno, si me cerraron esta puerta, aquí hay una ventana. Aquí hay otra casa. Somos una comunidad grande de organizaciones, una comunidad grande de instituciones que queremos hacer un cambio y que queremos hacer proyectos para el bienestar de la sociedad y el desarrollo sostenible. Entonces, es eso, no detenerse con un no. Es más, que ese no sea una escalerita de impulso, una piedra de impulso, no una piedra de tropiezo como organización o como voluntario. Eso es lo que creo que yo podría decirles más que invitarlos pues a atreverse a ir a tocar puertas, porque en serio, cuando uno toca puertas o cuando uno envía un correo de, ay, ni me lo van a leer, de la nada aparecen. Tal vez no en el momento que tú querías, como organización decís, vaya, yo tengo esta planificación para ya. Tal vez te contesten dentro de 2 meses, pero te van a contestar. Entonces creo que eso, las alianzas son tan lindas, porque a mí creo que es lo que más me gusta hacer, esas alianzas,
para poder construir algo más grande que va a ayudar a muchísimas más personas. Y creo que las universidades, la empresa privada, los gobiernos, tenemos una gran labor, tenemos un gran camino por todavía para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, pero creo que juntos, con ese pequeño rompecabezas que podemos unir entre todos, lo vamos a lograr. Muchas gracias, Marcela. Me quedo con mención especial a los jóvenes. Y entonces le quiero preguntar a Teddy, dentro de la Universidad de Miami, dentro de las cosas que tú has hecho, los proyectos que has encabezado, ¿tienes algún ejemplo en que participen jóvenes en estas alianzas de multiactor? ¿Tienes alguna experiencia que nos puedas contar? Sí, les quiero decir que ya se nos está agotando ya el tiempo, vámonos un poco más rápido porque les quiero dar la palabra a cada uno al final. Hay una pregunta que ya tenemos del público, le quisiera también mencionarla. Entonces, si brevemente, Teddy, nos puedes comentar sobre tu experiencia con jóvenes en alianzas multiactor. No, claro. La cosa, primero me gustaría nada más decir lo que es la misión de la Universidad de Miami, que lo expresó muy bien el presidente Julio Frank. Transformamos vidas a través de la educación, la investigación científica, la innovación y el servicio a la comunidad. Y claro, pues dentro de esta misión los jóvenes desempeñan un papel esencial porque, bueno, servimos a jóvenes. Entonces, le voy a dar un ejemplo. Estamos hablando de injusticias norte-sur a nivel internacional, que son una de las razones por las cuales estamos en esta situación. Pero como ustedes saben bien, en cada país tenemos este problema y Estados Unidos también tiene este problema de injusticia social. Entonces, en la ciudad de Miami, en sí, hay muchas partes de la ciudad que viven casi a nivel de pobreza. Aunque pues las métricas son diferentes con otros países, pero lo que quería decirle es un ejemplo de cómo atacar un problema como es, más que la pobreza, más específicamente la vivienda asequible. Eso es un gran problema en Miami. Para vivir hay que gastarse un dineral nada más en renta. Entonces mucha gente no puede. Entonces este es un problema grave que está dentro de los ODS a nivel local que intentamos como universidad solucionar, aportar por lo menos algo de solución. Y entonces uno de los proyectos que se desarrollaron, y como bien decía Marcela, tuvimos que llamar a muchos actores de la sociedad. El problema fue identificado por la Oficina de Educación Civil de la Universidad de Miami. Ellos decidieron llamar a varios actores de la sociedad, entre los cuales, claro, pues, el ayuntamiento, el condado, pero también asociaciones... perdón. Disculpa, Teddy, que te interrumpa, pero es que ya se nos está acabando el tiempo y quiero que hagan una conclusión cada uno claro. de ustedes. Nada más para decirle que este proyecto fue un proyecto de mapa que de verdad sirvió como herramienta para todos esos actores, propietarios inmobiliarios, inversionistas. Y entonces, ese es un logro, un éxito que tomó muchas alianzas. Muchas gracias por mencionar un ejemplo concreto, muy útil además viniendo de la Universidad de Miami. Pues se nos acabó el tiempo. Hay una pregunta que me voy a permitir contestar yo al final, pero primero quiero que ustedes, cada uno de ustedes, si se les quedó algo en el tintero, por decirlo así, tienen un minuto para decir brevemente su conclusión, lo que quieran decir en 30 segundos, porque ya no tenemos ni un minuto para este seminario. Empezamos contigo, Adriana. Bueno, solo agradecer, embajador, agradecer a todos, qué gusto, y al tiempo solo reforzar de que sin los grandes retos de la humanidad, seguramente solamente en colaboración y en sinergia los vamos a poder resolver. Entonces, que toda la paciencia, toda la inspiración es válida, es útil, y que sigamos adelante todos los que estamos trabajando en eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Karina.
Muchísimas gracias, embajador. Yo me sumo también a los agradecimientos. Ha sido un espacio muy enriquecedor. Y a todas las y los jóvenes que nos acompañan el día de hoy, pues reiterar este llamado a la defensa de ese principio de justicia transgeneracional que ya hemos mencionado diversos ponentes a lo largo de esta sesión. Creo que es muy importante que tomen las riendas de su futuro y que logremos trabajar conjuntamente por lograr los ODS, porque al final, el día de mañana, pues la factura la van a tener en sus manos. Así que invitarlos a que se involucren en la vida pública, que sigan los debates actuales y que sepan que desde todas las organizaciones aquí presentes, pues cuentan con aliadas y aliados para sumar e impulsar los esfuerzos que actualmente impulsan. Muchas gracias, embajador. Gracias a ti. Teddy, 30 segundos, mensaje final. Muchas gracias por la invitación, de verdad, lo agradezco mucho. No, el mensaje es similar, es que no importa dónde uno esté en su vida, joven, menos joven, o si está en una posición de decisión política o decisión financiera o no, si está en una posición de ayudar o no, o en cualquier sector de industrias o de la educación pública, siempre hay una manera de participar a esos desafíos que Adriana mencionaba. Uno se siente a veces como que impoderoso con el tamaño, la amplitud de esos problemas, como que quién soy yo para resolver el problema del planeta. Pero bueno, hay que empezar en algún lugar y entonces donde sea que esté, los ODS, yo creo que el 17 es una guía que nos puede ayudar. Gracias. Marcela, 30 segundos, mensaje final porque ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, embajador, y muchísimas gracias a todos los ponentes que estuvieron hoy. Solo me queda no decirles más que invitarlos a que tomen ese primer paso, a que busquen, que sean curiosos y que sepan que los objetivos de desarrollo sostenible se pueden cumplir si nosotros queremos hacer ese cambio. El cambio que queremos para nuestra sociedad empieza con nosotros, entonces si no somos nosotros, nadie más lo va a poder hacer. Así que vamos a invitarles a que busquen organizaciones, que busquen a la academia, que busquen a empresas, que busquen que las alianzas están ahí y que tienen unos aliados y unas aliadas en nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marcela. Hay una pregunta sobre el efecto de los líderes nacionalistas en el mundo actual y en las alianzas. ¿Son peligrosas? La verdad, son riesgosas porque son parte de este ambiente de polarización, pero o sea, son reflejo digamos, de una polarización en sus propios países, en el mundo. Yo hago votos porque esto no va a ocurrir, que ningún líder va a sacar a su país de Naciones Unidas, que es finalmente la alianza de todas las alianzas que existen en el mundo, son las Naciones Unidas. Muchas gracias a todos y le paso a nuestros panelistas. Pido un aplauso para nuestros panelistas porque estuvieron brillantísimos, muy brillantes nuestros panelistas. Gracias por compartir su tiempo y su sabiduría esta tarde. Y le devuelvo la palabra a María José de la Fuente. Bueno, muchas gracias, Miguel. Con esto no solo vamos a concluir esta conversación, sino también todo el proyecto de conversación de futuro. Creo que hasta ahora todas las conversaciones hemos visto un nivel pero increíble. Así que muchas gracias por cada tema que pusieron en la mesa. Y por llegar esperamos también, o sea, ayer llegamos a más de 1000 personas. Yo creo que hoy día no va a ser diferente. La verdad es que la conversación estuvo muy buena. Muchas gracias y bueno, estaremos en contacto. La idea obviamente es seguir en contacto con estas conexiones que hemos hecho entre todo lo que es la academia, iniciativas, ONG, etcétera, para ya apuntar hacia una segunda etapa más de apoyo a los territorios. Muy bien. Así que ahí nos estaremos en contacto. Muchas gracias a todos. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos. Muchas Gracias. Buenas tardes.